Contamos en nuestro programa esta mañana con la participación de los editores de un libro imprescindible que nos acerca a la historia económica de España, nos introduce en el análisis de las diferentes crisis económicas y desvela, si es que se puede utilizar esta afirmación, si es cierto que las herencias seculares han tenido tanta importancia en el comportamiento de la economía española. Tantas veces se ha hablado de la herencia secular en el atraso de la economía española. Bueno, pues vamos a hablar de todas estas cuestiones. La obra se titula Crisis económicas en España 1300-2012, Lecciones de Historia, publicada en 2013 por Alianza Editorial, y sus editores son los economistas y profesores Francisco Comín y Mauro Hernández. En el libro participan también otros historiadores económicos, especialistas en los diferentes sectores que se van abordando. El blog del Consejo General de Economistas ha incluido este libro entre las 10 obras imprescindibles para conocer el pasado, entender el presente y vislumbrar el futuro de la economía de la sociedad en la que vivimos. Les presento ya a nuestros invitados. Francisco Comín es catedrático de Historia Económica en la Universidad de Alcalá, en Madrid, Premio Nacional de Historia en el año 1990 y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ha publicado en Alianza Editorial también otros libros como Historia Económica Mundial, de los orígenes a la actualidad y más recientemente Las crisis de la deuda soberana en España 1500-2015. Buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, muchas gracias. Un placer contar con su participación. Y también nos acompaña Mauro Hernández Benítez, es profesor titular de Historia Económica en esta universidad y es un habitual colaborador de nuestros programas de radio y también de televisión. Buenos días, bienvenido de nuevo. Buenos días, Isabel. Bueno, pues, ¿qué aporta este libro que lo hace, según dice este blog del Consejo General de Economistas, que es imprescindible para un economista? Mauro Hernández. Bueno, obviamente esto habría que preguntárselo a la persona que ha realizado esta selección, de la que en todo caso estamos muy orgullosos porque figuramos junto con clásicos de la economía como Adam Smith o Karl Marx, pero también con historiadores económicos contemporáneos de gran influencia como Acemoglu o Galbraith. En fin, es una selección en la que realmente se siente uno honrado de estar, aunque no sabría decir exactamente cuáles son los motivos por los que nos han incluido. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta obra que repasa, como decíamos, su título es muy evidente, Crisis económicas en España 1300-2012, ¿qué aporta con respecto a esta cuestión y además qué diferencias tiene con otros libros que se han publicado sobre las crisis económicas en España? Francisco Comín. Hombre, las aportaciones son muchas y en varios campos, ¿no? El más importante para mí es el metodológico. Es un libro muy innovador, cosa que en este país es peligroso, ¿no? Generalmente en este país y en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, las crisis económicas desde el punto de vista histórico se han adoptado tradicionalmente por cortes transversales. Es decir, se ha estudiado la crisis de los años 30, la crisis actual, la crisis del siglo XIV, la crisis del siglo XVII. Y entonces, pues en el caso de España hay varios libros muy buenos, por cierto, algunos de ellos, sobre las crisis en este sentido, ¿no? Pues empiezan con la crisis del siglo XIV, la del XVII, las del XIX. Entonces, cuando Mauro y yo decidimos empezar este proyecto, que es un proyecto que surge por una invitación de la Asociación Española de Historia Económica a organizar una sesión en el Congreso Internacional que hace la asociación todos los años, que en este caso fue en Carmona, en el año 2011, creo recordar, ¿no? Entonces, nos encomendaron hacer una sesión sobre las crisis. Y yo le dije a Mauro, que es muy arrojado, digo, vamos a hacer algo innovador, y me dijo, muy bien, ¿no? Entonces, la aportación metodológica es que no estudiamos las crisis por periodos, sino por sectores, y además en el muy largo plazo, ¿no? Estudiar las crisis por sectores, crisis agrarias, crisis industriales, crisis de la población, crisis comerciales en el exterior, crisis de la hacienda, crisis financieras, burbujas. Esto nos inspiró un gran libro que se llama Las catástrofes económicas del siglo XX, publicado por dos colegas ingleses, pero ellos se limitan al siglo XX, ¿no? Y entonces estudian las crisis económicas desde el punto de vista sectorial. Y yo le dije a Mauro, tenemos que ser más innovadores y no empezar solo, no quedarnos en el siglo XX, sino irnos, pues, por ejemplo, al siglo XIV, ¿no? Entonces, esta es la innovación metodológica fundamental, ¿no? Y es un gran problema porque, claro, estudiar las crisis agrarias desde el siglo XIV hasta la actualidad no podía hacerlo una persona sola. Tenían que ser dos, un especialista en moderna y uno en contemporánea, ¿no? Entonces ya
crear los equipos, convencer a la gente que entrara aquí, pues fue complicado, ¿no? Les tuvimos que convencer de que era factible, ¿no? Entonces, bueno, luego quizá hablemos de más aportaciones, ¿no? Pero esta es muy interesante, ver lo que ha pasado con las crisis agrarias del siglo XIV hasta la actualidad, ¿no? Que cambian de naturaleza, ¿no? O con las crisis demográficas o con las crisis financieras, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Esto yo creo que es una de las grandes aportaciones de él. Por lo que nos explica, los diferentes capítulos que incorpora este libro cuentan con la participación en la mayor parte de los casos, de 2 especialistas. Mauro Hernández. Sí, ese es el esquema que elegimos y en el sentido en el que lo ha explicado el profesor Comín, es decir, que hubiera un especialista contemporáneo o en historia contemporánea o en algunos casos un economista y un especialista en historia de otro periodo más remoto. Normalmente tenemos algunos medievalistas, varios modernistas, también estudiosos de la contemporánea, pero en el sentido que lo utilizamos los historiadores, es decir, incluyendo el siglo XIX. Esta combinación creemos que ha sido muy enriquecedora para el libro, porque además permite arrojar una perspectiva sobre las crisis que es reveladora, en el sentido de que aunque las agrupamos bajo un mismo rubro, por ejemplo, las crisis demográficas me parece un ejemplo magnífico. Cuando hablas de crisis demográficas hasta el siglo XIX, estás hablando normalmente de episodios de mortalidades catastróficas generadas bien por epidemias, ocasionalmente por guerras o por hambrunas ligadas a problemas en el abastecimiento de alimentos. Pero, claro, ¿qué son crisis demográficas a finales del siglo XX o ya entrado el siglo XXI? Bueno, pues la demografía, es decir, todo lo relacionado con la población, sigue planteando desafíos que los economistas deben analizar y las sociedades deben plantearse. ¿Qué tipo de desafíos? Pues, por un lado, en el caso de nuestro país, tenemos un despoblamiento rural que ha cambiado absolutamente el perfil de la estructura del territorio y de cómo se sitúa la población en él, y esto requiere nuevas soluciones en términos de dotación de servicios, en términos de reparto de la estructura productiva, en términos de organización territorial del Estado, en fin. Por otro lado, otro problema demográfico contemporáneo, el envejecimiento de la población, la esperanza de vida, las mejoras sanitarias, que son grandes ventajas de nuestro desarrollo económico, sin embargo, están generando un envejecimiento de la población, un aumento de la edad media, de la esperanza de vida, que va a plantear o está planteando ya problemas serios a la sostenibilidad del estado del bienestar por la vía del coste de las pensiones, fundamentalmente. Bueno, pues estos son 2 ejemplos de cómo las crisis demográficas pueden ser entendidas de formas muy distintas. Bueno, pues están tratadas por 2 especialistas juntos en un mismo capítulo y la perspectiva enriquece las dos facetas. El título del libro es evidente, Crisis económicas en España. Primero, no sé quién de los dos quiere contestar, ¿cómo definen ustedes una crisis? ¿Cuándo se habla de que una situación económica o una repetición de una serie de problemas ha generado una crisis? Francisco Comín. Claro, una de las otras grandes aportaciones del libro es que hay crisis y crisis, en el sentido de que temporalmente pues las crisis dependen del sistema económico predominante, ¿no? O las instituciones del momento, ¿no? Entonces, pues en términos sectoriales también pues pasa lo mismo. Las crisis agrarias no son iguales las crisis agrarias de la época moderna que las crisis agrarias de la época contemporánea, ¿no? Las crisis agrarias de las economías preindustriales son crisis de caída de la producción dramática por aspectos climatológicos o por guerras, mientras que las crisis a partir de la primera globalización del siglo XIX, 1870, las crisis agrarias son crisis de sobreproducción, es decir, las nuevas colonias, países que se han independizado, inundan los mercados europeos de cereales y entonces ocasionan la crisis agrícola y pecuaria de finales del siglo XIX, que no es que la gente no tenga suficiente alimentos para mantenerse, sino que al contrario, que hay una sobreoferta y entonces los precios bajan, ¿no? Entonces, el definir
cuando hay una crisis, pues depende. En las sociedades agrarias, las crisis generalmente las desencadena el sector agrario, que es el más importante, ¿no? Entonces, cuando hay crisis agrarias, pues arrastran crisis poblacionales y crisis también industriales, ¿no? Cuando la economía ya es industrial y de servicios, como desde el siglo XIX, el siglo XX, pues entonces generalmente, y cuando el sector financiero se ha desarrollado bastante, pues entonces hay crisis agrarias quizá de su producción algún año, pero no hay problemas porque se puede importar, ¿no? Pero entonces las crisis las generan pues los sectores, pues el financiero o el industrial o el de servicios, ¿no? Entonces ya hay que recurrir a definiciones macroeconómicas de la crisis, ¿no? Entonces la definición macroeconómica de crisis es que hay una crisis económica cuando el PIB en términos reales disminuye durante 2 trimestres sucesivos, ¿no? Esto es la definición, ¿no? Entonces, en términos históricos, pues no hablamos de trimestres, hablamos de años, y entonces hemos definido con respecto a la producción total que hay una crisis cuando el PIB per cápita, es decir, la producción interior bruta dividido por el número de habitantes del país, pues cae por debajo del nivel durante pues más de un año o al menos un año, ¿no? Entonces, la crisis subsiste hasta que no se recupera el nivel de PIB per cápita previo a la crisis, ¿no? Entonces, en España, pues la crisis empezó en 2008 o 2009, pues saldremos de la crisis, teóricamente, cuando recuperemos el PIB per Estaríamos cápita cerca, según de los 2008. últimos datos. Estamos en el 95% del PIB per cápita de 2008 en 2016 y todo apunta a que a lo largo del 2017 recuperaremos ese nivel, ¿no? Pero los historiadores económicos vamos más allá y nos fijamos en otras variables, los economistas también, ¿no? Pero quizás no hacen tanto énfasis. Pero aunque hayamos recuperado el nivel de PIB per cápita de 2008, yo creo que hablar de que hemos salido de la crisis es prematuro. Primero, porque otra variable que utilizamos para definir las crisis es el nivel de desempleo, ¿no? Y entonces el nivel de desempleo pues se ha reducido, ya no está en el casi 27% que estaba en el 2013, sino que está en el 17%, ¿no? Entonces, bueno, hablar que una economía ha salido de la crisis cuando hay un paro del 17%, pues me parece iba a decir frivolidad, pero sí, es una frivolidad, ¿no? Porque un 17% de la población es mucha, ¿no? Y tenemos el doble de tasa de paro que tiene la media de la Unión Europea, 4 veces más, poco menos de lo que tienen los americanos, ¿no? Entonces, pues mientras el paro no se arregle un poco más, pues yo pensaría que todavía no hemos salido de la crisis, ¿no? Por otro lado, ahora estamos creciendo al 3,2%, pero al año que viene a ver qué pasa, ¿no? Ya han reducido las expectativas de crecimiento. ¿Por qué? Pues porque este año pasado la economía española ha crecido mucho, pues por una serie de circunstancias muy favorables, la caída del precio del petróleo, la caída de los tipos de interés por la intervención del Banco Central Europeo y también la política fiscal expansiva que está llevando el gobierno español, ¿no? Porque no hace los recortes presupuestarios que le piden de Bruselas. Entonces, la política presupuestaria es muy expansiva. Con un déficit del 4,7%, pues es una política fiscal expansiva, ¿no? Y, por lo tanto, pues yo pienso que todavía estamos en crisis, ¿no? Y además, esta crisis en la que estamos es una gran depresión. Los economistas hablan solo de gran recesión porque dicen que tal. Yo creo que en España deberíamos hablar sin miedo de gran depresión porque esta crisis es mucho más profunda que la que sufrió la economía española en los años 30, ¿no? Entonces, las grandes depresiones... Eso es importante, las grandes depresiones, como pasó en los 30, pues parece que se crece y dice, ya hemos salido de la crisis, como pasó en 1933 parecía que ya habíamos salido de la crisis. Pues no, volvió a haber una recaída, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, las medidas que utilizamos de la crisis, pues macroeconómicas son estas fundamentalmente, pero en el libro se utilizan mucho más. Cada sector tiene su propia variable que testigo de cuándo hay una crisis agraria y cuándo hay una crisis industrial. Me gustaría incidir un poco más en esta cuestión, Mauro Hernández. ¿Qué herramientas en general, ya ha apuntado algunas a Francisco Comín, hay para detectar las crisis, las que utilizan los historiadores económicos? Sí, bueno, yo creo que esa es otra de las grandes aportaciones, como ha señalado el profesor Comín. Una de las cosas que les pedimos a los autores de los distintos capítulos es que trataran de establecer un indicador en lo posible cuantitativo, un umbral
que permitiera determinar la existencia de una crisis. La mayoría de ellos pues, se han inclinado por una caída del producto, que es la forma estándar que tenemos de medir la recesión, como se ha explicado. En el caso de las manufacturas, pues de una caída del producto industrial, en el caso de la agricultura del producto agrario, etcétera. Pero en algunos otros casos, pues había que establecer umbrales, por ejemplo, cuando estamos ante una crisis inflacionaria, bueno, pues se ha adoptado un umbral estable de una inflación superior al 20% anual. Eso se ha considerado que eso ya genera una crisis inflacionaria de grandes dimensiones, lo cual no quiere decir que por debajo de esas cifras la inflación no sea un problema coyuntural, pero desde una perspectiva histórica no constituye una crisis inflacionaria en este sentido. De todas formas, volviendo un poco a la caracterización de la crisis actual, yo creo que hay una cosa importante que decir al respecto, y es que a semejanza de la crisis de los años 30, que en realidad en España prácticamente se prolonga desde el 29 hasta el 59, es decir, todavía sufre las secuelas de la guerra civil y del primer franquismo, que fue, en términos de crecimiento económico, fue un desastre absoluto, pero a diferencia de otras crisis posteriores, como la crisis de los años 70, esta crisis en la que estamos metida, que yo creo que es perfectamente adecuado caracterizar como Gran Depresión, ha venido acompañada de un decrecimiento económico, ha venido acompañada de una caída prolongada y en términos absolutos de las tasas de crecimiento y del propio PIB, lo cual quiere decir, no estamos ante un fenómeno de desaceleración de la economía, sino ante un hundimiento en términos Sí, reales, porque veníamos ¿no? de un periodo de crecimiento continuado y largo. Muy largo, desde al menos 1959, ni siquiera la crisis de los 70, que tuvo unas circunstancias en España muy duras en términos de tasa de paro y además coincidió, y de inflación también, con unas cifras que superaron ampliamente el 20%. Ni siquiera la crisis de los 70 ha generado un hundimiento del PIB semejante al que estamos sufriendo actualmente y del que, como se ha dicho, todavía no hemos salido. Estamos recuperándonos, pero todavía no hemos recuperado los niveles previos a la crisis. Bueno, a mí me gustaría preguntarles, también en la obra se incide en que el objetivo de este trabajo que han publicado, de este libro, es explicar la actual crisis económica a través de las lecciones de la historia. ¿A qué lecciones se refieren? Francisco Comín, Mauro Hernández. Pues hay muchísimas, la verdad, pero la principal lección es didáctica, digamos, ¿no? El problema con los agentes económicos, con los ministros de Economía o con los financieros inversores, es que tienen muy poca memoria histórica. Los economistas generalmente, pues depende de la actividad que tengan, pero para ellos el corto plazo, pues para un inversor en la bolsa a través del comercio de alta frecuencia, pues 2 minutos es largo plazo, ¿no? Porque trabajan en nanosegundos, ¿no? Pero generalmente los economistas ya cuando utilizan 5 años ya piensan que es largo plazo, ¿no? El problema es que al no haber conocido la generación actual ninguna crisis económica importante, pues piensan, o cuando llevan 5 o 10 años que no ha habido ninguna crisis financiera, pues ya dicen, bueno, ya nunca más habrá. La nueva economía de los años 90, con las nuevas tecnologías y las tecnologías de la información y computación, pues decían, ya con la nueva economía ya nunca más habrá crisis, ¿no? Bueno, esto es una ignorancia histórica supina, ¿no? Entonces, la primera lección del libro es que los estudiantes tienen que estudiar historia económica, que lo estudian, pero también los financieros y los economistas y los empresarios que han acabado la carrera, ¿no? Para mantener la memoria histórica de que hay crisis, ¿no? Es decir, cuando uno está un mes o 2 meses sin haber agarrado la gripe, pues dice, ya nunca más tendré gripe. Nadie piensa esto, ¿no? Pues bueno, los economistas somos tan crédulos, ¿no? Que pensamos, bueno, ya nunca más habrá crisis, siempre habrá crisis. Las crisis económicas es algo consustancial de la historia, ¿no? Entonces, hay que enseñar y hay que explicar y escribir sobre las crisis, ¿no? Para que aprendan, ¿no? Entonces, otra lección fundamental que hacemos mucha incidencia en el libro es que las crisis, sobre todo, todas las crisis, pero sobre todo las grandes crisis, no se quedan en crisis económicas. En el libro decimos
en la introducción, las crisis económicas nunca vienen solas, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a redactar el libro en el 2011 y 2012, se publicó en el 2013, pues decíamos que esta crisis, por las características que traía, iba a ser muy larga, muy profunda. Yo recuerdo que en la editorial nos decían, oye, este libro sobre las crisis que habéis empezado en 2011, hay que publicarlo ya, porque si no se va a acabar la crisis y no lo vamos a poder vender. Les dijimos, no os preocupéis que esto durará mínimo 10 años, ¿no? Bueno, entonces, estas crisis vienen acompañadas primero de crisis sociales, porque claro, las crisis producen una redistribución de la renta, generalmente en perjuicio de la gente que tiene menos recursos normalmente, ¿no? Y entonces, pues esto crea malestar y revueltas sociales, ¿no? Primero viene el encadenamiento de las crisis entre sí, ¿no? Primero, en este caso, crisis financiera, luego crisis económica, luego crisis bursátil, crisis social y luego crisis política. Es decir, nosotros decíamos, una crisis como esta, pues si los partidos del gobierno no reaccionan, como los manuales de economía que se estudian en primero, segundo, tercero de carrera dicen que hay que reaccionar en estas situaciones, ¿no? Con medidas más o menos políticas de lo que se llama la síntesis keynesiana, ¿no? Políticas monetarias fiscales, de comercio internacional, incluso políticas de rentas. Pues si los partidos no hacen esto y dejan profundizar la crisis social se agravará de tal manera que acabará en una crisis política, ¿no? Y bueno, a mí me entristece, ¿no? Que realmente lo que nosotros decíamos, que por otra parte eran cuestiones obvias, pues estamos viendo que se ha ido cumpliendo. Una crisis social tenemos en España, en el mundo en general, muy seria, porque la distribución de la renta está siendo cada vez más desigual y esa crisis social, pues naturalmente se ha reflejado en una crisis política realmente que hemos estado, ha habido 2 elecciones seguidas, hemos estado 6 meses sin gobierno, ahora estamos con un gobierno minoritario, pero a ver cuándo haya que aprobar los próximos presupuestos, a ver cómo consiguen aprobarlos, ¿no? La crisis económica también trae un componente político que es el resurgimiento de los nacionalismos en todos los sitios, a nivel local o regional, a nivel nacional, y las políticas nacionalistas siempre introducen un sesgo político y un sesgo económico que no tiende a solucionar los problemas, ¿no? Y también el resurgimiento de los populismos, que hasta ahora se pensaba que era un fenómeno de los países atrasados o subdesarrollados o en vías de desarrollo emergentes, como quiera usted llamarlo, pero que también ahora el populismo, como las crisis de la deuda, por ejemplo, pues se han extendido a las economías desarrolladas, ¿no? Entonces, las políticas populistas, pues en el libro, cuando hemos tenido políticas populistas, como durante el franquismo, o en Argentina en el mismo época, pues Perón, parece que van a arreglar algo, pero no arreglan nada, al contrario, agravan mucho más los problemas, ¿no? Entonces, bueno, las lecciones son, iba a decir que infinitas las del libro, no vamos a exagerar, pero en fin, uno es coeditor del libro y le quiere mucho, ¿no? Pero hay muchísimas lecciones, en cada capítulo hay lecciones sobre cada uno de los sectores también, que sería muy arduo profundizar aquí. Sí, bueno, a mí me gustaría, incidiendo en la actual crisis, primero se dijo que era una crisis financiera, después financiera y económica, y por supuesto hemos llegado, como dice usted, a la crisis social también y política. ¿Esto se puede trasladar a algunos otros periodos anteriores, a otras crisis y que se hayan vivido en nuestro país, evidentemente condicionadas por la época en la que sucedieron? Sí, en todas las grandes crisis ha pasado esto, que Mauro nos cuente algo de moderna o de medieval y yo cuento algo de la actual. Sí, lo cierto es que el sistema financiero va cobrando importancia a medida que avanza el desarrollo histórico y el desarrollo económico. Es decir, en sociedades más atrasadas, de base agraria, con escasa importancia en los sectores financieros, incluso poco monetizadas, pues claro, la crisis era sencillamente eso. 3 años de pocas precipitaciones, una epizootia que afecta al ganado y hambre generalizada, ¿no? Pero a medida que las economías se van desarrollando, esta es otra de las regularidades que hemos podido detectar de forma muy visible en el libro, el sistema financiero y las crisis ligadas al sistema financiero cobran una importancia añadida importante. Dicho esto,
Eso no quiere decir que no haya un componente financiero importante en las crisis de sociedades agrarias tradicionales. Por ejemplo, en la España del siglo XVII, la crisis generada por el endeudamiento de la hacienda, tanto endeudamiento a corto plazo con los banqueros de la monarquía, los asentistas, como el endeudamiento consolidado a través de fórmulas de crédito, como eran los juros, etcétera. Bueno, pues esto genera una dinámica de incrementos fiscales que a su vez acaba afectando a la economía directamente, a las manufacturas, generando problemas en las ciudades, generando caída de la actividad, etcétera, ¿no? Es decir, que sí es cierto que el sector financiero va ocupando un mayor protagonismo según transcurre el tiempo, pero también es cierto que siempre ha tenido un papel importante, incluso pues en crisis tan remotas como la crisis del siglo III en el Imperio Romano, que tiene también su componente monetario, etcétera. Entonces, en la crisis actual, el punto de comparación, aunque a mí me gusta empezar la comparación antes, pero generalmente los historiadores económicos nos centramos en comparar la crisis actual con la Gran Depresión de los años 30, ¿no? Entonces, las similitudes son en cuanto a la evolución de las variables producción, empleo, comercio exterior. Al principio la tesis impresionantes, ¿no? La caída en la crisis actual del PIB per cápita y del comercio exterior y de la bolsa, pues fue tan rápida o más como en los años 30, ¿no? Entonces, los economistas y los historiadores miramos a la crisis de los años 30 para ver qué pasó entonces y a ver qué se puede hacer para evitar que hoy día pase lo mismo, ¿no? Entonces, la crisis de los años 30 es de manual, en España, en Europa y en el mundo, en Estados Unidos. En general, las economías desarrolladas sufrieron más la crisis que las atrasadas, ¿no? Entonces, pues en España, la crisis de los años 30 pues fue acompañada de un cambio político importante, aunque el cambio político precedió a la crisis económica, que empezó en 1929, pero la crisis económica se venía gestando ya desde antes, en España y en Europa. Por eso digo que a mí me gusta empezar antes, en la Primera Guerra Mundial por lo menos, ¿no? Entonces, la crisis económica junto al cambio de régimen político pues creó una inestabilidad social que provocó cambios políticos muy importantes, ¿no? En España y en Europa. Y entonces, pues en España, la crisis de los años 30 acabó con una insurrección militar de los generales rebeldes que, como fueron incapaces de hacer un golpe eficaz y ganarlo, y el gobierno fue ineficiente y no pudo aplastar a los golpistas, pues ahí se generó una guerra civil que fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nuestra teoría es que la Segunda Guerra Mundial realmente empezó con la Guerra Civil Española, porque aquí estuvieron cuerpos del ejército, de tierra y del aire, italianos y fascistas y alemanes, combatieron regularmente y entrenándose para lo que iban a desencadenar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, la crisis actual, afortunadamente, las circunstancias han cambiado, ¿no? Porque después de la Segunda Guerra Mundial los políticos aprendieron en Europa, en España no, porque tenemos una dictadura y los dictadores no aprenden nada, hacen lo que se creen que saben más economía que nadie y hacen barbaridades de todo tipo. Entonces los políticos europeos aprendieron que había que aplicar políticas keynesianas para acabar con las crisis, ¿no? Entonces, cuando empezó la crisis actual, afortunadamente, en 2008 y 2009, los gobiernos del mundo, después de la reunión del G20, aplicaron políticas monetarias y fiscales expansivas para evitar que la crisis se profundizara y tuvieron éxito. Tuvieron tanto éxito que dijeron, bueno, ya hemos superado la crisis y entonces pararon las políticas fiscales expansivas, ¿no? No las monetarias, ¿no? Y entonces, pues claro, la crisis volvió a asomar otra vez, porque el problema con la política fiscal expansiva es como con los antibióticos. A ti te pueden dar el antibiótico acertado, pero si no te dan la dosis adecuada y te cortan el tratamiento al tercer día, pues las bacterias no mueren, ¿no? Entonces es lo que pasó. Pero aún así, aunque la política fiscal discrecional no sea expansiva, los estabilizadores automáticos del estado del bienestar actúan por su cuenta. Los estabilizadores automáticos son el seguro de desempleo y el impuesto sobre la renta, que es un impuesto progresivo. Entonces, cuando hay paro, pues el gobierno o la seguridad social gasta más en dar subvenciones a los desempleados, con lo cual la renta disponible cae mucho menos que la renta real
percibida por los españoles, ¿no? Entonces ahí el seguro de desempleo es un colchón amortiguador de la crisis. Eso no existía en los 30, por lo tanto eso... Y luego, pues el impuesto sobre la renta, al ser progresivo, si disminuye tu renta, pues lo que pagas a la Hacienda cae más que proporcionalmente porque los tipos van disminuyendo progresivamente, ¿no? Entonces, aunque los estados digan no aplicamos una política fiscal expansiva, no es cierto, no es discrecionalmente expansiva, pero sí es expansiva, como demuestra el déficit público, porque el déficit aumenta, ¿no? Y entonces, bueno, además de esto, pues la política monetaria en España, hay una diferencia fundamental entre la crisis actual y la crisis de los 30 en España, y es que entonces teníamos soberanía monetaria y fiscal y ahora no. Ahora no tenemos soberanía monetaria porque hemos entrado en el euro y la política monetaria la dictan desde Bruselas, desde mi punto de vista, afortunadamente, ¿no? Porque entonces no podemos recurrir a la devaluación, que era el arma tradicional en España para salir de las crisis, era devaluar. Devaluar era pan para hoy y hambre para mañana, porque la devaluación generaba inflación y a los 6 meses volvíamos a estar igual, ¿no? Entonces, el problema fue que la Unión Monetaria empezó a hacer una política fiscal muy expansiva muy tarde. Mucho después que en Estados Unidos. Entonces, por eso Estados Unidos se ha recuperado más rápidamente, ¿no? Y bueno, y luego también internacionalmente, al menos formalmente, todos los gobiernos están de acuerdo en que no hay que poner grandes barreras arancelarias al comercio. Entonces, en la crisis de los 30 lo que pasó es que los gobiernos reaccionaron egoístamente, como Trump quiere hacer ahora, y entonces eso fue la debacle. Cuando un país, sobre todo el país líder como es Estados Unidos, la crisis de los años 20 la creó Estados Unidos fundamentalmente porque era el líder económico mundial y no quiso tomar el liderazgo. Inglaterra quería seguir siendo el líder, pero no tenía fuerza. El líder económico era Estados Unidos, pero con la política de America First, que es de 1920 a 1931 o 32, los presidentes americanos dicen, no, Estados Unidos primero nosotros y luego a los demás pues nos da igual, ¿no? El resultado de todo esto fue la crisis de los años 29 y 30 y luego la agudización de la crisis de los 30 porque Estados Unidos aprobó un arancel, Smoot-Hawley, que no era no era muy proteccionista, era ligeramente proteccionista, la protección venía de antes, pero que desencadenó una guerra comercial, una guerra de represalias, aumentando los aranceles y no solo eso, recurriendo a las restricciones cuantitativas al comercio, ¿no? Y entonces eso desintegró el comercio mundial y esto es lo que hizo realmente muy grave la crisis de los 30. Estaríamos en una situación parecida si Donald Trump sigue con esas políticas de primero nosotros y con esos intentos de proteccionismo y de control comercial. Sí, es preocupante. Yo estoy muy preocupado, ¿no? Porque claro, otra cuestión que también diferencia la crisis de los años actuales a la crisis de los años 30 es el rescate bancario. Es decir, en la crisis de los 30 fue la crisis bancaria de 1931 lo que convirtió en una crisis más o menos no desesperante, una depresión normal y corriente, en la Gran Depresión. El sistema bancario europeo colapsó y el americano también, y entonces esto generó la gran crisis, ¿no? Entonces, en la crisis actual los gobiernos han decidido salvar a los bancos, ¿eh? Esto hay gente que lo critica, pero si los bancos quiebran, si hay una crisis bancaria realmente de bancos sistémicamente importantes, pues entonces es cuando el problema eso es lo que se nos ha explicado, pero realmente todo esto tiene varias lecturas. Sí. Porque ha habido una cierta... y usted además hace mención a la irresponsabilidad en algunos gobernantes, en algunos responsables, cuando aborda en su artículo el tema de las finanzas públicas españolas. Precisamente en un capítulo de este libro. Sí, yo llamo irresponsables a los políticos que prometen una cosa en las elecciones y luego hacen lo contrario, ¿no? Los políticos que se comprometen con la Unión Europea a bajar el déficit a una cierta cantidad y luego lo incumplen, ¿no? Políticos que se comprometen a aumentar los impuestos y reducir el gasto para cumplir el objetivo del déficit, que es un pacto con 28 países, en el caso de euro de 18, y luego incumplirlo, ¿no? Entonces esto es irresponsable, ¿no? Entonces yo siempre digo que la gestión de la deuda pública en España ha sido irresponsable prácticamente desde el siglo XVII hasta la actualidad por los gobiernos, ¿no? Porque el problema de la deuda es que es una enfermedad, es una adicción que no te das cuenta hasta que estalla la cuestión, ¿no? Y entonces pues, bueno, van tirando, van
Y entonces el problema es que los estados incumplidores con la deuda, los estados que son serial defaulters, ¿no? Impagadores en serie, pues es terriblemente perjudicial, porque aumenta los costes de financiación del Estado y aumenta también los costes de financiación de todas las empresas, ¿no? Aquí hemos tenido suerte también porque desde 2015 Mario Draghi, el Banco Central Europeo, pues nos está ayudando comprando deuda pública española y de otros países europeos también, y esto mantiene los tipos de intereses bajos, ¿no? Pero esto es malo, en mi opinión, porque si esto es una cuestión, si a un país adicto a la droga le bajas el precio de la droga, entonces estás manteniendo zombies. Estados zombies que no pueden endeudarse más, pero como es gratis, pues se siguen endeudando. Y también empresas zombies, ¿no? Que no pueden endeudarse más, pero como es casi gratis, pues siguen emitiendo bonos corporativos, ¿no? Entonces el problema será cuando suban los tipos de interés, ¿eh? Cuando suban los tipos de interés, esos estados zombies y esas empresas zombies se darán cuenta que no pueden devolver el dinero, ¿no? Y esto es un problema y responsabilidad no solo de los gobiernos y de las empresas que hacen esto, sino también de los que les prestan. Porque los que prestan sabiendo que están prestando a alguien casi insolvente, ¿no? Bueno, dicho esto, quiero decir que la gestión técnica de la deuda en España ahora es tremendamente responsable. Es decir, una cosa es la Secretaría de Estado del Tesoro, donde hay unos funcionarios muy bien capacitados que están haciendo lo que hay que hacer en estas circunstancias, ¿no? Alargar los plazos de la deuda, consolidando la deuda a corto plazo por deuda a largo plazo para rebajar los tipos de interés y alargar los vencimientos, ¿no? Para que cuando suban los tipos de interés no nos pillen con todo deuda a corto plazo y altos tipos de interés, ¿no? Cuando hablo de irresponsabilidad política me refiero a los políticos, a los que gobiernan, que para favorecer a sus partidos en las elecciones, pues reparten dinero y rebajan impuestos a pesar de que se han comprometido a hacer lo contrario. Bueno, pues volviendo otra vez a la crisis financiera, crisis bancaria, y ya con eso terminamos. Mauro Hernández también participa en este libro con un capítulo, con un artículo en el que destaca, me parece que se titula Dinero fácil, especulación, expectativas y burbujas en perspectiva histórica. No sé si estoy confundida. Sí, correcto. Ese es el título de nuestra contribución al libro, nuestra porque yo también tuve mi coautor, que era el profesor que entonces estaba en la UNED, Juan Castañeda, y con su ayuda pues intentamos trazar un modelo que definiera en qué consistía eso que llamamos especulación y que sin embargo no es fácil de definir, y cómo se comportan las burbujas de los activos, muy especialmente la burbuja inmobiliaria, que no solo en el caso de España, pero muy fundamentalmente en el caso de España, ha tenido un papel fundamental en el desencadenamiento de los problemas del sistema financiero, ¿no? Y bueno, pues lo que tratamos de hacer fue detectar cuáles son los componentes que se pueden aislar en una burbuja en términos de subida súbita de los precios, pero también mantenida en el tiempo, sobrevaloración de los activos con respecto a su base real, etcétera, y cómo se comportan también en el momento del pinchazo, es decir, cuando, por la razón que sea, pues unos activos que estaban muy valorados sufren una caída importante de precios. ¿Qué es una burbuja? Que ustedes también lo definen en el artículo. Pues una burbuja es fundamentalmente un fenómeno de sobrevaloración de un determinado activo, o más que sobrevaloración, porque en realidad los mercados ni sobrevaloran ni infravaloran, valoran en unos precios determinados, pero es un proceso de aumento súbito y muy pronunciado de los precios de un activo sin que haya unas circunstancias de demanda o de oferta que lo justifiquen, y que suele llevar aparejados una serie de fenómenos, pues como la existencia de inversores con un grado importante de apalancamiento, es decir, de recurso al crédito para financiar esta inversión en el activo correspondiente, como puede ser la intervención del Estado en un determinado momento generando las condiciones que hacen atractiva esta determinada inversión. En el caso de España, por ejemplo, pues
a través de desgravaciones fiscales a la compra de vivienda, diseñadas, a mi entender, mal diseñadas, o la presencia de determinados comportamientos en el sistema financiero, inflando la burbuja, alimentando el crédito, que suele ser un elemento también presente en todas las burbujas. Y esto llega a un punto en que por distintas razones, pero normalmente por una crisis de confianza, pincha y se produce una súbita bajada de los precios y, por tanto, en muchos casos una pérdida de valor de quienes tenían los activos y en muchos casos un endeudamiento superior al valor del activo después de su depreciación. Bien, ya para terminar, a lo largo de los periodos históricos que ustedes analizan en el libro, crisis económicas en España, 1300-2012, ¿ha habido algún periodo de crisis, algún tipo de crisis que se haya solucionado bien? O incluso, si no es así, ¿hay alguna crisis en particular de todo lo que se estudia y se aporta en este libro que les parezca especialmente interesante para que un alumno o un interesado pueda estudiar más detenidamente? Bueno, cuando acaban las crisis ya es un éxito, es decir, ya que acaba una crisis ya es acabar bien, ¿no? Luis Ángel Rojo siempre decía, bueno, hasta ahora siempre hemos salido de todas las crisis, ¿no? Pues también saldremos de esta, ¿no? Esto es verdad, pero la pregunta es muy interesante, porque de las crisis, aparte de salir, hay que salir bien, ¿no? Entonces, generalmente en España, no sé qué empresario o político americano en la época de Obama dijo, bueno, las crisis brindan unas fabulosas oportunidades de negocio y entonces lo que hay que hacer es no desaprovechar esas oportunidades que brindan las crisis, ¿no? Entonces, en España yo creo que siempre se desaprovechan las oportunidades que brindan las crisis empresarialmente para hacer una regeneración empresarial, porque claro, las crisis Schumpeter las definió como un proceso de destrucción creativa. Es decir, en la crisis lo que sucede es que las empresas ineficientes y en quiebra, pues van a la quiebra y entonces las sustituyen empresas más eficientes, ¿no? Y en otros sectores, en las crisis, no todos los sectores económicos sufren las crisis igual. Hay sectores económicos que no las sufren. Los sectores progresivos ni siquiera sufren las crisis. Aumentan, ¿no? Entonces, el problema es que a veces los gobiernos no dejan que el mercado deje morir a las empresas ineficientes y a los sectores ineficientes, ¿no? Y los sigue apoyando y subvencionando porque generalmente, incluso en las democracias, los gobiernos, los reguladores son prisioneros, son cautivos de los lobbies de presión que generalmente tienen más fuerza los lobbies de presión de empresas ya existentes y viejas y maduras, ¿no? En cambio, las empresas que nacen pues no tienen fuerza política suficiente para conseguir ayudas, ¿no? Entonces yo creo que en España y en esta crisis en particular pues también se ha desaprovechado para hacer una política económica inteligente para salir de la crisis, ¿no? Por ejemplo, por hablar de la política fiscal, ¿no? Es cierto que Europa nos impone una restricción fiscal porque no podemos vivir con déficits públicos del 11%, del 9%, ni siquiera del 4% con respecto al PIB mucho tiempo, cuando tenemos una deuda pública que antes de la crisis era el 36% del PIB y ahora está en el 100% del PIB, ¿eh? Este aumento de la deuda pública ni siquiera ocurrió durante la Guerra Civil, ni siquiera ocurrió durante las guerras napoleónicas. Es decir, que hay que hacer recortes presupuestarios, ¿no? Pero los recortes presupuestarios en otros países europeos se han hecho de manera más inteligente y gastos fundamentales para el crecimiento futuro actual, como son los gastos en educación o los gastos en tecnología, en I+D, pues no solo no los han recortado, sino que los han aumentado, ¿no? Entonces aquí se ha decidido cortar por lo sano, por todos los sitios, y a veces cortar donde menos había que cortar, como es, hombre, yo soy profesor universitario y entonces pues me duele ver los recortes que hacen en educación, ¿no? Y luego también recortar en otros gastos que también ayudan al crecimiento económico. Es decir, la gente piensa que los gastos sociales son unos gastos que el Estado despilfarra y que no sirven para nada. Bueno, los modelos econométricos que hay sobre crecimiento económico y gastos sociales muestran que el gasto social es fundamental para el crecimiento económico. Por una razón muy simple, porque evita que los países caigan en situaciones de desigualdad en la distribución de la renta tan grave como la que tenemos ahora en España, que hasta la Comisión Europea nos llama la atención, ¿no? Entonces, los gastos sociales son fundamentales porque contribuyen, primero, los gastos sanitarios a mantener una población en condiciones de trabajar saludable, ¿no? Y los gastos sociales, pues, a mantener la paz social. Sin paz social no hay ningún país que crezca, ¿no? Y entonces, pues, tenemos un serio problema con estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que no
no hemos salido todavía de la crisis, y cuando salgamos saldremos mal, porque saldremos con el mismo modelo de crecimiento económico que hemos tenido siempre. Es decir, turismo, a mí me alegra mucho que el turismo vaya fenomenalmente, pero el turismo va también porque tenemos en guerra todo el Mediterráneo, entonces el único país donde no haya atentados, vamos a tocar los dedos, es España, ¿no? La construcción, pues a mí me parece muy bien que la construcción vaya para adelante, pero ni la construcción, ni el turismo, ni la agricultura, que es otro sector que también va fenomenalmente, conducen a una industrialización avanzada, que es lo que nos garantizará que en las crisis futuras y en los tiempos futuros pues podamos competir mejor con otros países. Pues aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Han estado con nosotros Francisco Comín, catedrático de Historia Económica en la Universidad de Alcalá, es Premio Nacional de Historia 1990. También ha estado con nosotros Mauro Hernández, profesor titular de Historia Económica en la UNED. Ambos son editores, también autores en algunos de los capítulos y además autores de las conclusiones, que también son bastante interesantes, de la obra Crisis económicas en España 1300-2012, Lecciones de Historia, publicada por Alianza Editorial en el año 2013. Gracias a los dos y hasta una próxima ocasión. Les recomendamos, por supuesto, el libro. Muchas gracias.